Bueno, Kaixo, egunon. Buenos días. Good morning, everyone. I'm going to do the next presentation in Spanish, but I would like to tell you that if you have any question, feel free to ask me during the presentation or at the end of this one, ¿ok? Bueno, pues como decía, la presentación la voy a hacer en español. Mi nombre es Julen Beltrán de Lubiano y soy estudiante de ingeniería, acabo de terminar este año y trabajo en la empresa Electra Vitoria Orona. Bueno, para empezar, el índice que voy a seguir es el siguiente. Haré una breve introducción para la presentación, después hablaré un poquito de la empresa actual en la que estoy. Acto seguido comentaré cuál ha sido mi trayectoria, mi experiencia personal y daré fin a la presentación con unas breves conclusiones. Bueno, la trayectoria que yo he tenido en los últimos años, tras terminar el bachiller, hice un ciclo superior de sistemas de telecomunicación e informáticos. Una vez terminado y todavía sin tener muy clara cuál era pues, mi orientación de cara a un futuro, empecé otro ciclo que era el de desarrollo de productos electrónicos. A mediados de 2008 y en mitad del ciclo, bueno, pues visto que era muy similar al anterior y marcándome una nueva meta, pues me propuse comenzar la ingeniería en alternancia del IMH, de la que ya era consciente el año anterior, pero bueno, no me había animado y finalmente pues decidí empezar con este nuevo proyecto y llevando pues quizás mi educación a un nivel superior, digamos. Entonces, para ello, en la ingeniería, como bien se ha comentado, ya no me voy a meter en el tema de la alternancia, que ya hemos hablado a lo largo de la mañana y me imagino que estos días. Os voy a hablar un poquito desde mi experiencia y para ello os voy a comentar cuáles han sido los pasos que he llevado a cabo, ¿no? El primer año y el segundo año estuve trabajando en una empresa llamada IKT, que es una consultoría que tenía un departamento de sistemas de información y estuve trabajando como técnico de sistemas. Al terminar segundo y debido a la coyuntura de crisis actual, la empresa se vio en la tesitura de que tenía que romper el convenio con la universidad antes de llevar a cabo la misión al extranjero. Entonces, ahí me vi sin trabajo, justo coincidía con la misión al extranjero y, bueno, en estos 3 meses traté de buscar un empleo aquí a la vez que llevaba a cabo el proyecto en China. La misión al extranjero la hice en Tianjin, en el CSMC, Instituto de Máquina Herramienta de allí, que tiene un convenio con AFM, con el IMH. Y el proyecto que teníamos entre manos era el de desarrollar una plataforma de e-learning con Moodle y a la vez dar formación a los profesores de allí. Al terminar la misión al extranjero, en noviembre, volvemos al IMH y comenzamos con el tercer curso de ingeniería. Para mediados de enero tuve la suerte de encontrar trabajo nuevamente para hacer el proyecto de fin de carrera y para llevar a cabo el último año de ingeniería y lo encontré en Electra Vitoria Orona, empresa donde trabajo actualmente y que os comentaré a continuación. Bueno, Electra Vitoria Orona es una sociedad cooperativa fundada en 1962, actualmente dedicada al diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de sistemas de movilidad vertical, o sea, ascensores y montacargas. Forma parte del Grupo Orona tras la alianza con Orona en 2004 y creando en 2004 también la división de elevación del Grupo Mondragón. Orona Group está básicamente formada por Orona en Hernani, Electra Vitoria y un conglomerado de empresas a lo largo de la geografía española, así como en Portugal, Francia, Reino Unido, Irlanda y recientemente en Bélgica y Holanda. Y como os comentaba anteriormente, nos dedicamos a hacer ascensores, como podéis ver en la imagen. En cuanto a mi experiencia personal, bueno, pues el caso de mi perfil es un poco diferente quizás a la mayoría de los estudiantes del IMH, ¿no? Hubo en nuestra promoción, la 13ª promoción, hubo un grupo de estudiantes que veníamos de una rama de telecomunicaciones, de informática. Y bueno, dado que el modelo del IMH permitía personalizar, digamos, la educación al modelo que la empresa necesita o quizás al perfil que trae el alumno, pues se dio una serie de factores para que empezásemos en la ingeniería del IMH y en este caso, como os comentaba anteriormente, en una empresa de telecomunicaciones. Debido a la crisis, como hablábamos, y al cambio de empresa, tuve que cambiar totalmente el perfil, ¿no? Y aquí es un punto que me gustaría remarcar en cuanto a la ingeniería del IMH y creo que casi todos los modelos en alternancia,
y como comentaba anteriormente Isaka, Alberto, Gianluca, ¿no? El tema de las competencias transversales o soft skills que comentaba él, ¿no? El hecho de que el saber aprender, ¿no? El gestionarse a uno mismo, gestionar a los demás, esa serie de competencias que nos valen para cualquier trabajo, ¿no? Yo venía de una rama totalmente distinta, como eran las telecomunicaciones, y empecé en una rama industrial, en un tema de organización industrial, llevando a cabo un proyecto de optimización de procesos, que en un primer instante yo me veía que me faltaba quizás ese conocimiento técnico, pero al final, y lo comentaré más adelante, el conocimiento técnico lo podemos adquirir en la empresa. Lo que hoy en día se valora mucho es la aptitud y la actitud. Y es, creo que, un factor importante que todos debemos tener en cuenta. Y eso va más dirigido también a la fila de atrás para que sepáis, ¿vale? Y bueno, como os comentaba, y durante la formación, pues estuve 2 años trabajando de técnico de sistemas en IKT. En China estuve junto con un compañero, Miquel, de responsable de proyecto de la implantación de Moodle. Y después en Electra Vitoria estuve trabajando de técnico de proceso. Actualmente, y tras terminar la ingeniería con la defensa del proyecto industrial hace 2 semanas, empiezo la semana que viene a trabajar como técnico de EAV, que es equipo de asistencia en venta en Electra Vitoria, y el puesto ya vuelve a cambiar nuevamente, ¿no? Del perfil que traía de ingeniería, ahora es un perfil quizás tirando un poco más a un perfil comercial en el que hay que estar de cara al cliente, hay que estar dando soluciones, enviando croquis, asesorando a los comerciales y a los clientes en la parte técnica y igualmente creando las órdenes de fabricación y lanzándolas a industrial, ¿no? El objetivo del puesto de trabajo que me han ofertado o en el que me encuentro actualmente es quizás una orientación desde la empresa a mi perfil, de modo que yo conozca el producto de la mejor manera posible para después enfocar mi perfil quizás a un tema de exportación, como comentaba anteriormente, creo que Alberto, que ha comentado el Sport Area Manager, o un puesto similar, ¿no? En el que, digamos, tengamos los conocimientos técnicos de producto, pero igual del mismo modo tengamos habilidad, actitud, idiomas. Como conclusiones, y muy brevemente, ya que básicamente es repetir un poquito y estar en la misma línea de lo que se ha dicho, yo os lo digo un poco desde mi punto de vista, ¿no? Lo primero de todo, la posibilidad de encarar el futuro desde una formación práctica. Nos salimos de lo que es la formación básica de libros, de asignaturas, como decíamos, a pasar a una formación por competencias, una formación en la que nosotros somos conscientes del trabajo que hemos hecho y la empresa sabe que estamos adaptados en medida a las posibilidades de la misma. Tenemos experiencia internacional, estamos 3 meses trabajando en el extranjero, tenemos idiomas y, sobre todo, una nueva perspectiva del mercado laboral. Vemos el mercado desde un punto de vista global. Desarrollamos aptitudes y actitudes, muy importante que comentábamos, habilidades. Es una formación a medida para la empresa, pero también para el alumno, como comentábamos anteriormente con el tema de las competencias. Y desde mi punto de vista existe una gran posibilidad de continuar la carrera profesional en la misma empresa. En los tiempos que corren y tal y como están las cosas, en la que todo el mundo está preocupado por el tema del trabajo, pues creo que esto es una gran ventaja, digamos, y una oportunidad para seguir, ¿no? Para continuar la carrera laboral en la empresa y seguir aprendiendo y desarrollándonos nosotros mismos. Y antes de acabar, me gustaría hacer una breve reflexión, que es lo que hemos comentado a lo largo de la presentación. Isaka ha comentado el tema de las competencias transversales. Lo que comentamos anteriormente, liderar equipos, gestionarse a uno mismo, gestión de proyectos, todo esto no son conocimientos, ¿no? En comparativa con el modelo tradicional o el modelo convencional de enseñanza que venimos trayendo en los últimos años, creo que hay que remarcar que no es solo adquirir el conocimiento, adquirir las competencias técnicas derivadas de la ingeniería, sino también la habilidad, ¿no? La capacidad de aprender y la predisposición a aprender, ¿no? La actitud. Y bueno, y para terminar, ha comentado Frederick un tema antes que me ha llamado la atención, el tema del estrés. Es un factor en contra, ¿no? También comentaba Gianluca, ¿no? El hecho de que tenemos mayores obligaciones o quizás nos vemos con un gran porcentaje de nuestro tiempo ocupado tanto en tareas de la empresa y saldréis de trabajar y tendréis que hacer cosas del IMH, y creo que es algo que hay que lidiar con ello porque eso nos va a permitir quizás el aprender a trabajar bajo presión y lidiar con situaciones muy comunes en el mundo laboral, ¿no? Este estrés. Entonces creo que también hay que tomarlo no como un aspecto negativo, sino como algo que va a reforzar nuestra formación. Y
Y por último, bueno, animar a las empresas, ya que es algo un poco complicado debido a cómo está el tema aquí en el IMH. Hemos visto, bueno, como comentaba Gianluca, como comentaba Martín, que en sus modelos de ingeniería una de las ventajas que ellos comentaban y que no he comentado yo era el tema del salario, ¿no? Tener un salario durante el periodo de la ingeniería. En nuestro caso, el acuerdo al que se llega con empresas es para pagar la matrícula de la universidad, ya que aquí a día actual es algo privado, ¿no? Entonces, pues ya que a día de hoy el gobierno o las entidades públicas no están poniendo el capital para este tipo de estudios, pues yo creo que hay que animar a las empresas a apostar por este tipo de formación, porque creo que es bastante dinámica y un poquito diferente y se sale de la línea del modelo tradicional de estudios. Y con esto, muchas gracias a todos ustedes por su atención y, como he dicho anteriormente, si tienen alguna duda,